Al efecto de la activación inmune sobre el nivel de virus. Decía que los pacientes que tienen una activación inmune, la carga viral, el nivel de virus, iba a rebajar notablemente. Ahora, como la conocemos en la actualidad, la prueba es una prueba que detecta cuantitativamente el nivel de RNA circulante en el plasma versus las pruebas NAT, que son pruebas cualitativas. Este es un marcador muy importante de respuesta a la terapia, brinda información pronóstica que es muy importante de la progresión de la enfermedad y por ende es la prueba de monitoreo más importante que tenemos después del inicio del tratamiento. Hay dos metodologías que se usan en la actualidad: la prueba de Roche, que es el cobas, que es una PCR de transcripción reversa, y la prueba de Abbott, que es el Real Time HIV Viral Load Assay. Hay otros métodos como el NASBA, otros métodos como el Branch DNA, que ya no se usan tanto como solía usarse. Ahora la PCR de tiempo real ha reemplazado esas otras pruebas alternativas y voy a referirme específicamente a la prueba de Roche y a la prueba de Abbott. Aquí está el equipo cobas que tiene el laboratorio clínico BIT. Le quise tomar una foto porque es la tecnología que tenemos acá en la institución. Estos parámetros del cobas yo quiero que le presten atención porque lo que hemos logrado ahora es una reducción del nivel inferior de la carga viral. En este momento con el equipo de Roche tenemos un nivel inferior de detección de 20 copias y un nivel de detección superior que alcanza los 10 millones de copias. El cobas amplifica dos segmentos distintos del genoma del virus. Amplifica segmentos del gen GAC y de las terminaciones largas finales. El gen GAC es el que codifica las proteínas que están dentro de la cápside, como el P7, como el P9, como el P17. Estas son dos regiones que están preservadas de la acción de los antirretrovirales. Recuerden que los antirretrovirales actúan sobre las proteínas del gen POL y del gen de la envoltura, el gen EMP. Aquí está la prueba de Abbott. La prueba de Abbott tiene una sensibilidad que fluctúa entre 40 y 75 a 150 copias dependiendo de la cantidad de plasma que se obtenga. El nivel superior si es de 7 logaritmos como en la otra prueba. El problema con esta prueba es el segmento que amplifica, porque el segmento que amplifica es el gen del genoma que en la actualidad está sometida a presión de los antirretrovirales, porque los inhibidores de integrasa son medicamentos de primera línea en el tratamiento antirretroviral. Si entonces hay mutaciones sobre este gen para generar mecanismos de resistencia, entonces los primers que se utilizan también deben adaptarse a esto, porque si no vamos a tener unos niveles de carga viral inferiores a los reales en esta prueba. Es muy importante que sea la tecnología que utilicemos para un paciente dado, estas pruebas se realicen siempre con el mismo método, sobre todo considerando el nivel inferior de detección y considerando los pacientes que ya tienen un nivel muy bajito de carga viral o pacientes que han estado indetectables. Entonces siempre utilizar la misma metodología. Si vamos a cambiar de método, entonces consideramos que el cambio representa la línea basal y a partir de ahí empezamos a monitorear otra vez. Yo sé que es difícil con las EPS que conservemos siempre la misma metodología, pero idealmente para beneficio del paciente deberíamos pedirla. La interpretación de la prueba está sometida a varias cosas a considerar. Uno, que se considera significativo y que no en la carga viral, que considerar la variación intraensayo. Esa variación es muy pequeña, la variación es de 0.12 a 0.2 logaritmos en pruebas repetidas de la misma muestra, y la variación biológica que tenemos de la carga viral, que es de 0.3 logaritmos. O sea, cualquier cosa que esté por debajo de 0.5 logaritmos lo consideramos básicamente una variación biológica. Ahí está, cambios mayores a 0.5 logaritmos
reflejan cambios reales en la carga viral, y cambios menores a 0.5 logaritmos simplemente son variaciones técnicas biológicas. Esto, que es una diapositiva que muchos de mis alumnos conocen, es los cambios logarítmicos y qué representan eso para la disminución de la carga viral. Cuando tenemos una caída de 0.5 logaritmos, eso quiere decir que dividimos la carga viral que teníamos previa la dividimos 3 veces. Entonces, si un paciente tenía 100.000 de carga viral, una caída de 0.5 logaritmos implica que tenga ya 33.000 copias. Un logaritmo son 10 veces, o sea que serían 10.000 copias, 2 logaritmos sería 100 veces, o sea, 1.000 copias. Pero también estos logaritmos me sirven para expresar el número absoluto de la carga viral de manera clínica. Mírenlo aquí. Por ejemplo, cuando decimos que un paciente tiene 5 logaritmos de carga viral, nos estamos refiriendo a que el paciente tiene un número 1 acompañado de 5 ceros. ¿Sí me hago entender? Miren un logaritmo. ¿Qué quiere decir un logaritmo? Quiere decir que es un número 1 acompañado de un cero. 2 logaritmos es un número 1 acompañado de 2 ceros, o sea, 100 copias. 3 logaritmos, un número 1 acompañado de 1.000, o sea, de 3 ceros, o sea, 1.000. ¿Sí? Entonces, cuando expresamos que un paciente tiene 4 logaritmos de carga viral, queremos decir que el paciente tiene 10.000 copias de carga viral. ¿Sí? Bueno. Segundo, ¿cuáles son los factores exógenos que aumentan el nivel de RNA viral? La vacunación. Entonces, los pacientes que son vacunados con influenza, neumococo o tétanos, o la infección por herpes simples, aumentan, miren ustedes, hasta un logaritmo la carga viral. Eso de manera temporal, y hay que esperar un mes después de un evento infeccioso como estos o de la vacunación para tomar una nueva carga viral. Lo otro es la correlación con los CD4. Esa correlación, que es inversamente proporcional, es una correlación débil, pero en general a mayores CD4 menor la carga viral. Sin embargo, esa variación hace que para cualquier conteo de CD4 pueda haber un rango de 3 logaritmos de la carga viral. Un paciente con CD4 que tenga, por ejemplo, 200 células, que es un número muy bajito de CD4, donde ya el paciente empieza con SIDA, puede tener una carga viral de 1.000 a 100.000 copias. Miren ustedes la diferencia tan grande como tal. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuál es la disminución esperada de la carga viral con el tratamiento del paciente? A la semana de tratamiento, el paciente debe haber disminuido un logaritmo. A las 4 semanas, 2 logaritmos, y entre 16 y 24 semanas el paciente debería ser indetectable, o sea, tener por lo menos 50 copias o menos de carga viral. Con los inhibidores de integrasa, este número de semanas de 16 a 24 se redujo y puede ser tan bajo como 8 semanas, de 8 a 24 semanas para lograr la supresión virológica. Si estas metas no se están cumpliendo, se debe considerar modificar la terapia o saber qué problemas de adherencia tiene el paciente. Entonces recuerden, a la semana debe haber una disminución de un logaritmo y a las 4 semanas una disminución de 2 logaritmos. Si queremos llegar a que entre 16 y 24 semanas los niveles de carga viral sean indetectables. Bueno, ¿cuándo pedimos una carga viral? ¿Cuáles son el momento en que pedimos esta prueba? Vamos a utilizar unas guías muy famosas, que son las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que son guías que se actualizan muy periódicamente, por lo menos una vez al año se actualizan estas guías. Estas guías nos dicen que la carga viral se pide al iniciar o cambiar la terapia por falla virológica, al iniciar la terapia o al cambiarla por falla virológica. Entonces, antes de iniciarla es categoría A3, de 2 a 4 semanas después de iniciada o cambiada, no más allá de 8 semanas. Entonces, alrededor de un mes después de iniciada la terapia, se debe pedir una carga viral. Y se repite la carga viral cada 4 a 8 semanas hasta que sea indetectable. Ese es el primer escenario. Pero fíjense ustedes que la recomendación es A3 de 2 a 4 semanas después de iniciada y B3 para la repetición cada 4 u 8 semanas hasta que el paciente sea indetectable. Bueno, segunda indicación, pacientes que tienen supresión viral, o sea, recuerden que tiene cargas virales menores de 50, pero que la terapia la modificamos, sea por toxicidad o porque la terapia ya se simplificó, ya antes tomaba 3 pastillas, ahora va a tomar una sola.
Entonces vamos a ver la potencia del nuevo régimen con la carga viral. Entonces le pedimos estas pruebas de 4 a 8 semanas después del cambio de la terapia. Y ya después de ahí las pedimos cada 4 a 8 semanas. Tercero, en pacientes que tienen régimen terapéutico estable y supresor, el paciente ya es un paciente que está tomando la medicación, ya tiene niveles indetectables, entonces le pedimos la prueba cada 3 o 4 meses. O cuando sea clínicamente indicado, si el paciente hizo algún tipo de infección oportunista que no estábamos esperando. En los pacientes que tienen cargas virales suprimidas por más de 2 años, la carga viral se puede hacer cada 6 meses. Eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, en los pacientes que tienen una respuesta subóptima a la terapia, la frecuencia pues de la prueba dependerá de la adherencia, de la disponibilidad de opciones terapéuticas que tengamos de segunda línea, y debemos considerar muchas cosas en esos pacientes: si tienen regímenes terapéuticos, si tienen interacciones medicamentosas negativas, y realizarle pruebas de resistencia de genotipificación a estos pacientes. Hemos hablado mucho de supresión virológica, entonces aquí está lo que consideramos que es supresión, que es falla virológica como tal. Entonces, supresión virológica, ya lo sabemos, es un nivel de carga viral que está confirmado por debajo del nivel de detección de la prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, menos de 48 copias, menos de 50 copias. La falla virológica es la incapacidad de lograr o mantener esa supresión mencionada. Entonces, un paciente que no logra bajar de 200 copias, consideramos que tiene una falla virológica. La respuesta virológica incompleta es cuando tiene 2 cargas virales consecutivas con menos de 200 después de 24 semanas de terapia. Esto no es un blip, ya voy a explicarles qué son los blips. Y un rebote virológico es la carga viral detectable luego de la supresión virológica. Aquí está un blip, que son bastante famosos. ¿Qué es un blip? Los blip se refieren a niveles bajos de RNA plasmático viral, por lo general entre 50 y menos de 200 copias, pero es aislado, ¿sí? Es un aumentico aislado del nivel de la carga viral detectado en un paciente que está recibiendo terapia supresiva crónica. O sea, es un paciente que ya venía recibiendo tratamiento y que de repente, pues, en vez de seguir indetectable, hace un aumentico pequeñito, aislado. Eso se considera en blip. Miren, aquí en la gráfica aparece lo que no son blips, que son aumentos muy altos, y los blips, que son aumenticos aislados de la carga viral. ¿Y eso qué representa? Primero, representa un susto para el paciente y para el médico, pero la mayoría de los blips no son clínicamente significativos. Básicamente son errores del laboratorio o la liberación de viriones que no están relacionados con replicación viral activa. La vacuna contra la influenza o padecer influenza también genera blips. La terapia no se modifica cuando aparecen esos blips, a menos que la carga viral se mantenga sostenida mayor de 200 copias. Entonces ya tenemos una supresión virológica incompleta. Ante un blip, lo que se debe hacer es verificar la adherencia del paciente y repetir la carga viral en un mes para ver si volvió a aparecer o no. Bueno, seguimos con los CD4. Como yo tengo inmunóloga en la casa, le dije que me explicara para dummies qué era el tema de los CD4 y los CD8. Entonces me explicó con plastilina que los linfocitos T humanos se dividen funcionalmente en 2: los que ayudan a las células inmunes y los que median la citotoxicidad celular. Los linfocitos T ayudadores expresan determinantes clúster, un subset que se llaman 4, o sea, son los CD4. Los citotóxicos expresan un antígeno clúster 8, o sea, son los CD8, y ambos son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas y median la adhesión de moléculas de HLA clase 2 y clase 1. Yo le dije que eso me parecía muy enredado, pero me dijo que lo pusiera. Entonces, ahí está, pues, ya, bueno. ¿No entendieron? Miren y verán. Ahora sí, los CD4, ¿qué son? Los CD4 son ese muñequito rosado que ustedes ven allá, fucsia, y se encuentra con un macrófago. Entonces el macrófago dice, he cogido un virus, ayuda. Entonces el CD4 le dice, toma estas citocinas, bloquea la transcripción y que no se te olvide producir interferón, todo saldrá bien. Es un linfocito T ayudador, es el CD4. El CD8 es el de abajo, ¿ya?
Lo mismo, se encuentra con un macrófago infectado y dice, he cogido un virus, ayuda, y este lo mata, ¿ya? Ese es el CD8, ¿ya? Entonces, el problema es los CD4, que son uno de los blancos importantes del VIH. Empecemos con que una razón por la que me preguntan mucho, que es la razón CD4-CD8. Esa es básicamente dividiendo el número de células TCD4 por el número de células TCD8 positivas. Habitualmente en el paciente inmunocompetente esta razón es mayor a 1, pero en la infección por VIH esta razón es menor a 1. Pues claro, porque eso refleja el incremento de las células TCD8 positivas y la depresión de CD4 en la infección crónica del paciente. Entonces recuerden, esta razón CD4-CD8 es mayor a 1 en el paciente inmunocompetente y en el paciente inmunocomprometido es menor a 1. ¿Qué es el asunto? El asunto es que el VIH lleva una depresión severa de los linfocitos T ayudadores en el tejido linfoide asociado al intestino, y esto ocurre rápidamente después de la infección aguda con una disminución de los niveles de células de sangre plasmática que es como el 80% de los linfocitos T. Esa reducción es muy veloz, pero después de algunas semanas se recuperan porque ahí entonces los CD8 actúan, bajan la viremia plasmática, establecen un set point viral y hacen que los CD4 se recuperen. Sin embargo, en el paciente no tratado, los CD4 declinan progresivamente, más o menos a unas 50 células por microlitro por año, van cayendo hasta que ya el paciente se enfrenta con una enfermedad oportunista definitoria del SIDA. Entonces mírenlo aquí, el paciente arranca con infección por VIH, lo que ustedes ven aquí en este gráfico es el conteo de CD4, cómo va disminuyendo. Después de la infección, en la infección aguda, existe una caída muy significativa de los CD4, posteriormente se recupera, entra el periodo de latencia clínico, que no es para nada un periodo de latencia virológica, los CD4 empiezan a caer, y solo se recuperan con el tratamiento de VIH. Se recuperan, pero digamos que el tratamiento de VIH no es un recuperador de CD4, ¿ya? Hay que ver qué tan impactada está la médula ósea, porque en ocasiones, a pesar del tratamiento, los CD4 no aumentan como deberíamos, como quisiéramos mejor. La técnica de detección de CD4 actual, la citometría de flujo, hay otras técnicas que aquí están escritas, pero básicamente lo que tenemos disponible es la citometría de flujo. Miren el citómetro de flujo que tiene el laboratorio clínico BIT, ahí en actividad. La citometría reporta el número absoluto de CD4 y hay que tener presente lo siguiente: un conteo absoluto de CD4 mayor a 500 células corresponde a un porcentaje de CD4 superior al 29%. Un conteo absoluto que está entre 200 y 500 células corresponde a un porcentaje de CD4 entre 14 y 28%. Y un conteo absoluto de CD4 menor de 200 células corresponde a un porcentaje de CD4 menor de 14. Y esto quiere decir que el paciente tiene SIDA. Todo paciente con menos de 200 CD4 o con un porcentaje inferior a 14% tiene SIDA. Guarden ese número en la cabeza, los 200 y el 14%. ¿Por qué el porcentaje? Porque en ocasiones el porcentaje es una medida mucho más certera, porque a veces el número absoluto de los CD4 está afectado por factores exógenos, pero eso no afecta el porcentaje. Entonces a veces nos confiamos porque el conteo está muy bajito de número absoluto y nos fijamos en el porcentaje. ¿Qué variables influyen entonces en el conteo de CD4? El conteo de leucocitos como tal, por supuesto, el porcentaje de linfocitos dentro de ese conteo y dentro de ese porcentaje de linfocitos, el porcentaje de linfocitos T CD4 positivos. Pregunta de examen: ¿cuál es el conteo normal de CD4 en un inmunocompetente? Entre 700, 750 a 1200 células por microlitro. Bueno, ¿qué factores influyen sobre el resultado de esta prueba? ¿Qué puede aumentar los CD4? Vamos artificialmente, el uso crónico de esteroides, una esplenectomía o la coinfección por el HTLV1. Ese sí que nos trae dificultades con las pruebas diagnósticas, pero bueno, ahí está. ¿Y qué disminuyen los CD4? Exógenamente, las infecciones agudas, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis B, tuberculosis, histoplasma, la cirrosis relacionada con el virus de la hepatitis C, la hepatopatía avanzada, el interferón, el uso de esteroides, el embarazo y el alcoholismo. Bueno, ¿qué hace la prueba de medición de CD4? Básicamente
mide la magnitud de la injuria al sistema inmune del hospedero, nos da información sobre la función inmune general del paciente. Algo muy útil es que sirve para calcular la iniciación de la terapia profiláctica contra las infecciones oportunistas y define el estado de SIDA cuando el conteo es menor de 200. Por eso el conteo de CD4 es la mejor prueba de monitoreo antes del inicio de la terapia, así como la carga viral es la mejor prueba después del inicio de la terapia. Sin embargo, el conteo de CD8 y de CD19 aislados, no la razón CD4 CD8, el conteo de CD8 y CD19 no ha demostrado utilidad clínica. Como les mencionaba, las infecciones oportunistas aquí están. Entonces, el conteo de CD4, cuando tenemos menos de 200, debemos cubrir al paciente contra la infección por Pneumocystis jirovecii, menos de 100, contra Toxoplasma gondii, menos de 50, contra Mycobacterium avium, Cytomegalovirus cándida y Criptococo. ¿Qué es un cambio significativo en niveles de CD4 de una prueba a la otra? Un cambio significativo que representa dos desviaciones estándar entre dos pruebas es un aumento de por lo menos el 30% en el conteo absoluto o un incremento percentual del 3% en el conteo de CD4. Esto es importante. Entonces tenemos una prueba después y ¿qué tanto aumentó los CD4? Entonces, si el aumento es del 30% es significativo. Y eso, ¿cómo se refleja frente a la terapia? ¿Cuál es la respuesta adecuada de CD4 frente a la terapia? O sea, un incremento en el conteo de CD4 que esté en el rango entre 50 a 150 células por año, generalmente es una respuesta adecuada. Y ese aumento de 50 a 150 células se da inicialmente en los primeros 3 meses. A partir del segundo año, el aumento es de 50 a 100 células por año. Pacientes que empezaron con conteos muy bajos, pacientes del género masculino o pacientes de edad avanzada, de edad mayor, pero no definen edad mayor es cuál. Entonces, yo digo que edad mayor será 80 años, entonces tienen respuestas de CD4 menores, pero realmente no explicaban que consideraban que eran pacientes de edad avanzada, que inicien pues la terapia en edad avanzada. Bueno, ¿qué pasa con los CD4 si se suspende la terapia? Por supuesto, si suspendemos la terapia hay un rebote de la carga viral y un declive agudo de los CD4 entre 100 y 150 células en 3 a 4 meses. No por año, sino en 3 a 4 meses se van al suelo los CD4. Pero miren ustedes, ¿qué pasa si el paciente hace resistencia durante la terapia? Los CD4 pueden no declinar durante meses, es muy curioso. Entonces el conteo de CD4, por ende, no es un marcador confiable de la supresión virológica o de adherencia a la terapia. Además, como la correlación entre carga viral y CD4 es baja, no es un marcador sensible de progresión de la enfermedad. Sí la carga viral, los CD4 no. Otra cosa que hay que considerar es la famosa linfopenia idiopática de CD4, que son pacientes con infecciones oportunistas y anormalidades de la homeostasis de las células T y de la activación inmune, que son VIH negativos. Entonces los criterios para su definición es un conteo de CD4 menor de 300 o un porcentaje de CD4 menor a 20 en 2 o más medidas del 20%, con una carencia de evidencia de infección por VIH, o sea, pruebas de VIH negativas todas, y una ausencia de explicación alterna a esta linfopenia, se considera linfopenia idiopática de CD4. La inmunóloga de mi casa me dijo que pusiera esta diapositiva, aquí le estoy cumpliendo. Bueno. ¿Cuándo solicitamos los CD4? Que es la pregunta que ustedes están haciéndose. Bueno, entonces, ¿qué? Pues listo, ya sabemos la teoría. ¿Cuándo pedimos los CD4? ¿Los pedimos con la carga viral parejitos a la carga viral? Eso era antes, ya no. A la evaluación inicial de un nuevo diagnóstico de VIH, sí. Recomendación A1. Si el paciente no va a recibir tratamiento por alguna razón, aunque en estos momentos todo paciente VIH positivo debería recibir tratamiento, pero si por alguna razón se prefiere diferir el tratamiento, se deben pedir cada 3 a 6 meses a ver cómo han evolucionado. Ese es A3. También es A3 que se pidan los CD4 a los 3 meses de iniciada la terapia. Además, se piden cada 3 a 6 meses para determinar iniciar terapia antirretroviral si por algún motivo se optó por diferirla. Luego de modificar la terapia por falla virológica, también cada 3 a 6 meses. Durante los primeros 2 años los pedimos de terapia, los pedimos cada 3 a 6 meses.
Y durante la terapia, si hay viremia persistente con cargas virales mayores a 200 de manera repetida. Luego de que el paciente tenga más de 2 años con terapia supresiva, con cargas virales indetectables, se lo pedimos cada año. Si el paciente tiene entre 300 y 500 CD4, pedimos cada año. Miren que la carga viral es cada 6 meses y en esos pacientes es cada año. Si el paciente lleva más de 2 años con cargas virales indetectables y unos CD4 mayores a 500, es opcional el pedido de los CD4, y eso está en un artículo que por aquí está. Miren ustedes este artículo de Lancet Infectious Diseases que habla de lo mismo. Dice que realmente cuando hemos logrado cargas virales indetectables en el paciente y hemos logrado la supresión viral, seguir pidiendo pruebas de CD4 no tiene sentido. Si el paciente llega a tener más de 500 CD4, que es lo que vamos a lograr idealmente con la terapia antirretroviral, no tiene sentido seguir pidiendo pruebas periódicas de CD4 porque muy poco va a aportar a ver la progresión de la enfermedad. Y la carga viral y los CD4 unidos. Este es el ejemplo del tren que va a chocarse. Entonces un tren se va a chocar contra un obstáculo o un objeto, un derrumbe que hay en un sitio determinado de la carrilera. Entonces la velocidad del tren, a la velocidad a la que el tren va, es la carga viral que tenemos, ¿sí? Entonces, mientras más carga viral, más rápido va el tren. La distancia al sitio del impacto es el nivel de CD4, ¿sí? Entonces, mientras más alto el nivel de CD4, más lejos está el tren del sitio del impacto. Y el sitio del impacto es la enfermedad definitoria de SIDA. Entonces, la vamos a tener muy lejos si tenemos una carga viral bajita y si tenemos unos CD4 altos. La vamos a tener muy cerca si ese tren va a una gran velocidad porque la carga viral está muy alta, y si la distancia del sitio del impacto es bajita porque los CD4 están muy bajitos. Y por último, ¿cuáles son las pruebas de monitoreo adicionales que pedimos además de esas dos? Se piden en la primera cita de control y luego como a continuación les indico. Entonces, primero un conteo total de blancos y un diferencial se pide en la primera cita de control y cada 3 a 6 meses. Química básica, incluyendo uricreatinina, de 2 a 8 semanas después de inicio de la terapia, luego cada 3 a 6 meses. Uroanálisis cada año. Aminotransferasas y bilirrubina total de 2 a 8 semanas después de inicio de la terapia, luego cada 3 a 6 meses. Lípidos, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, 1 a 3 meses después de inicio de la terapia y luego cada 6 a 12 meses. Si yo fuera profesor de la UPB y hiciera preguntas para el examen de posgrado, preguntaría algo de esta diapositiva. Eso es lo que le tenía para contarles esta tarde. Les agradezco mucho a todos por la